Hoy tendremos la primera parte del tema el ataque a Israel. Estamos viviendo momentos muy tensos de conflicto bélico, no de escaramuza solo, guerra. Guerra ya no solo en Ucrania, ahora en Israel, en esa zona tan estratégica a nivel mundial. Pero, ¿sabéis? Vamos a profundizar en esta primera parte sobre cómo han ido los acontecimientos, pero todo lo que se está moviendo alrededor y un porqué. Pero el verdadero porqué auténtico será en la segunda parte, que mañana, si Dios quiere, tendremos. Pero antes de nada me gustaría que volvieseis a ver la imagen de portada. Miradla bien. Era un lugar donde estaban haciendo unas raves, un concierto de estos por la paz, donde los jóvenes bailaban, bebían, saltaban, lo de siempre, ¿no? Y mientras estaban así, se filmaron estas imágenes. Sin enterarse de nada, empezaban a venir unas personas del grupo Hamas que los iba a atacar por el aire. Venían con estos ligeritos aviones, que no son ni aviones. Iban montados allí y empezaron a disparar, a destrozar todo. Sí, fue terrible, una gran masacre, gente huyendo y todo lo que queráis imaginar. Pero, ¿sabéis? Esto que sucedió en verdad parece una metáfora de lo que va a ocurrir en estos últimos días. El tiempo de tu visitación se ha acercado y tú ni te has enterado. ¿Has oído un mensaje o no has oído ningún mensaje? ¿Sabes que se acerca el fin y la venida de Cristo o no te enteras de nada? Y sigues mostrando tu vida así, pasándoselo bien, sí, con grandes lemas, todo lo que quieras. Pero estas personas que fueron con ultraligeros acabaron con todo en un momento. Y la guerra empezó. Pero la gente está en los momentos decisivos para que el mensaje les llegue y despierten y se dejen de bailoteos y tonterías y se preparen para el retorno de Cristo. Estamos ante las últimas señales. El retorno de Cristo en 2031 está cada vez más cercano y la gente aún está por bobadas. Pues lo que está pasando está marcando la pauta de la profecía final. Estad atentos y veréis el porqué. Sí, no vamos a empezar esta conferencia con ese mismísimo día del ataque, sino un poquito antes. Mirad esta noticia, aparecía el día 4 de este octubre de 2023. Colonos de Israel asaltan el complejo de la mezquita de Al-Aqsa por 5º día consecutivo. Los colonos intentaron realizar rituales talmúdicos en medio del feriado de Sukkot, la fiesta de tabernáculos, según un funcionario del departamento islámico Waqf. Bien, hubo incidencias, ya os lo podéis imaginar, y esto cada vez iba con más tensión. Y mira por dónde, el día 7, terroristas palestinos de Gaza se infiltran en la ciudad israelí de Sderot. Terroristas palestinos de Gaza se infiltraron esta mañana de sábado en territorio israelí en la ciudad de Sderot. ¿Interesante? Sí. ¿Por qué? Sabían que si iban en sábado lo tendrían más fácil. Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿No estaban preveyendo que esto pudiera acontecer? ¿No estaban avisados por sus servicios de inteligencia? Ya veremos algo más al respecto. Pero este era el día clave. Nos levantamos y veíamos esta noticia y ¡anda! ¡Qué cosas!, ¿no? Sí, realmente impactantes, porque las imágenes que han mostrado las televisiones y los vídeos que circulan por internet son realmente horrorosas, horripilantes. Mirad esto. Mira por dónde, este mismo 7 de octubre ya aparecía esta noticia. Hamas llama a una campaña heroica para defender la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén. ¿Vamos viendo por dónde va esto? El líder del brazo armado de Hamas, Mohamed Deif, asegura que el ataque es solo la primera etapa de sus renovados esfuerzos contra Israel. La mezquita de Al-Aqsa, el centro de todo, habría que defenderla.
Pues mirad cómo la defienden. El líder del brazo militar de Hamás y uno de los principales responsables del ataque contra Israel que ha tenido lugar este sábado, Mohamed Deif, asegura que este movimiento se produce en respuesta a las políticas de represión que el gobierno israelí ha llevado a cabo de un tiempo a esta parte contra los musulmanes que acuden a la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en el Jerusalén ocupado. Advertimos al enemigo de que no continúe su agresión contra la mezquita de Al-Aqsa. La era de la agresión del enemigo sin respuesta ha terminado. Hago un llamamiento a los palestinos de toda Cisjordania y dentro de la línea verde para que lancen un ataque sin restricciones, aseguró en un comunicado. La semana pasada el ejército israelí llevó a cabo un ataque táctico contra musulmanes palestinos en el recinto de la citada mezquita, una de las más importantes en la zona, para poder dar paso a un grupo de judíos ultranacionalistas que querían ingresar al lugar bajo escolta policial. Los judíos creen que en el complejo de la mezquita se encuentran los primeros templos judíos. Israel reclama la soberanía del territorio, pero son muchos los países que no reconocen su derecho al mismo. La oración para los no musulmanes en la mezquita está prohibido. La administración de dentro del complejo le compete a Waqf jordano, musulmanes, mientras que Israel administra los exteriores. Los problemas en el recinto comenzaron a medida que Israel quiso ampliar su zona de control, llegando a controlar quién entra y quién sale del recinto. De este modo han dado paso a judíos y han negado la entrada a palestinos en varias ocasiones. Desde que el gobierno ultra de Benjamín Netanyahu llegase al poder en 2022, varios altos cargos del ala más dura del gobierno han entrado al lugar, lo que ha sido considerado por los palestinos como una provocación. Israel ha llegado a permitir la entrada de amplios grupos, hasta unos 50, junto con militares uniformados, tesitura que hace unos años no estaba permitida. Y claro, esto iba cargando el ambiente y las tensiones cada vez no iban a disminuir precisamente, sino todo lo contrario. Y ya estamos envueltos en plena guerra. Israel declara el estado de guerra tras un ataque masivo múltiple desde Gaza. Lanzaron 5.000 cohetes. Y atención también a lo que nos dice aquí. La operación inundación de Al-Aqsa, anunciada por Hamás en torno a las 7 de esta mañana, que ha costado por el momento la vida a 22 personas y dejado a más de 500 heridos en Israel, ha sido inmediatamente respondida por el ejército hebreo con un enorme despliegue aéreo, la operación Espadas de Hierro, en la que decenas de aviones de combate israelíes han alcanzado numerosos objetivos del movimiento islamista en el enclave. Varios palestinos han muerto en esta operación, aunque se desconoce su número exacto. Así iniciaba todo. Bueno, iniciar bien, es la contraofensiva, en este caso, por parte de Israel, porque la primera ofensiva fue de los otros y esa imagen de portada lo decía todo. Bueno, pues nos dan este detalle también, recordad esto. Esta orden se dio después de que milicianos armados de Gaza se infiltraron este sábado por la mañana a esa ciudad de Sderot, muy cercana a la franja, donde estaban enfrentando a tropas israelíes. Sí, eligieron precisamente el sábado, el día que los judíos van a estar quietecitos. Pues bueno, tuvieron que moverse sí o sí. Y aquí nos da algún detalle también interesante que vale la pena recordar. El jefe del Estado Mayor del Ejército está evaluando la situación y aprueba planes para la continuación de la actividad del Ejército, mientras que el ministro de Defensa, Yoav Galán, aprobó el reclutamiento de soldados de reserva ante la emergencia. O sea, movilización de soldados de reserva. Justo en los últimos meses, la cuestión de los reservistas ha sembrado polémica en Israel por la amenaza de muchos de ellos de negarse a hacer el servicio militar en protesta por la reforma judicial del gobierno de Benjamín Netanyahu, lo que generó críticas entre sectores que lo ven como un riesgo para la seguridad del país. Sí, se negaban con estas leyes del gobierno de Benjamín Netanyahu a movilizarse los reservistas. Pues ahora sí o sí, no toca otra. Mira qué cosas, ¿eh? Ha coincidido. ¿Será eso? El ataque múltiple lanzado desde Gaza tomó por sorpresa a Israel. Sí, por sorpresa. En plena mañana de Shabbat, día de descanso judío. Y según medios, ahora las tropas israelíes están llevando a cabo bombardeos de represalia contra el enclave, etcétera, etcétera.
Qué interesante, ¿eh? Llevaban días y días de polémica con toda esta reforma judicial, gente reservistas que ya no estaban por la labor ni querían, y mira por dónde ahora sí o sí deben acudir al ejército. Movilización. Y bueno, aún nos dan algún detalle más. El grupo islamista Yihad Islámica, también con fuerte presencia y un brazo armado dentro de Gaza, informó de que se ha sumado al ataque de Hamás. Somos parte de esta batalla y nuestros combatientes luchan junto a sus hermanos de Hamás, hombro con hombro, hasta la victoria. De acuerdo con medios israelíes, el ataque múltiple por parte de Gaza cogió desprevenidos a los servicios de inteligencia israelíes. Vaya cosas, ¿eh? Desprevenidos, por sorpresa. A ver, recordemos algo. El Servicio de Inteligencia de Israel está más que comentado que es el segundo servicio de inteligencia mejor del mundo. Solo hay uno que le supera, y es el Vaticano. Sí, no me lo invento, estos son datos, ¿eh? Bien, pues mira por dónde, tan buenos, y este ataque los coge totalmente por sorpresa. Bueno, sigamos viendo algo más. Aquí tenéis precisamente lo que nos dicen que es interesante, el segundo párrafo sobre todo, porque la primera parte ya nos hace descripción de cómo han ido estos ataques y demás, y el miedo de la gente, pero luego dice, con todo Saleh al-Arouri, alto cargo de Hamás, llamó también a los palestinos de Cisjordania a librar esta lucha, que describió como una operación a gran escala destinada a defender la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén y liberar los presos palestinos. Por tanto, la excusa que dicen para atacar es esto, defender la mezquita de Al-Aqsa, la que lleva tantos problemas, no solo ya de esta semana anterior o esos días anteriores a estos ataques, sino que viene siendo problema desde hace tantísimos años. Bien, sigamos viendo algo más. Porque, por un lado, veíamos a los otros que hablaban que sería victoria, y ahora vemos la contrapartida. Esta nueva guerra culmina meses de tensión y violencia, particularmente en Cisjordania, donde han muerto decenas de palestinos en operaciones israelíes y sus poblaciones han sido objetos de ataques de colonos, como también han fallecido pobladores israelíes en ataques palestinos en localidades próximas a los asentamientos. Bien, cuando hagamos las noticias de actualidad en relación con la profecía, veréis que hay un montón de noticias sobre Israel que precisamente van de lo que describen aquí. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. Esto no es una operación ni una escalada, sino una guerra, ha manifestado Netanyahu en su primer comentario tras el comienzo de la operación anunciada esta madrugada por el brazo armado del movimiento islamista, las brigadas Ezzedin al-Qassam. Por tanto, ya es guerra. Nuestro país está en guerra y la vamos a ganar. Fijaos, los otros habían dicho más o menos lo de la victoria, ¿no? Pues todo lo contrario. Ha añadido el primer ministro que ha convocado una reunión de urgencia de su Consejo de Seguridad. Ha avisado de que nuestro enemigo pagará un precio que no ha conocido jamás. Toda una amenaza, ¿eh? Un discurso con ecos del gran conflicto de 2014 entre Hamás e Israel, cuando secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes por parte del movimiento islamista desembocó en una guerra de 7 semanas, en la que más de 2.100 palestinos mueren en Gaza junto con 73 israelíes, incluidos 67 soldados. Bueno, pues ya estamos viendo algo que todos sabemos. La situación de tensión y de muertes por conflicto entre unos y otros dura mucho, pero que mucho tiempo. Y ahora ha llegado a un escalafón que puede ser como nunca. Qué interesante, ¿eh? Porque recordad que cuando Dios habla en el Antiguo Testamento al pueblo hebreo, ya le ponen una restricción. Y esa restricción para muchos era una barbaridad. Muchos que pueden leer ahora dicen, eso es una barbaridad.